¿Me creerían si les dijera, peregrinos, que todos y cada uno de los países bálticos miembros del bloque de la OTAN acaban de implementar una estrategia en contra de Rusia? Pues precisamente en este video, peregrinos, vamos a hablar de esta estrategia que anunciaron en una reunión todos los países bálticos miembros de la OTAN junto a Mark Rutte, el nuevo secretario general del bloque de la OTAN. Una estrategia que tiene que ver con proteger la infraestructura de cada uno de estos países bálticos miembros de la OTAN, porque recordemos, peregrinos, que ha habido bastantes incidentes provocados por buques relacionados a Rusia y a China. Por ende, muchos países del bloque de la OTAN piensan que estos no han sido accidentes, sino ataques por parte de Rusia y de China a la infraestructura de países bálticos miembros de la OTAN como Estonia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, etc. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy al respecto de cómo la OTAN está tomando medidas militares en contra de Rusia y de China en la región del mar Báltico? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Y es que los países miembros del bloque de la OTAN desplegarán fragatas, aeronaves de patrulla y drones navales en la región del mar Báltico para proteger infraestructuras críticas, y se reservan, ojo con esto, y se reservan los países miembros de la OTAN en el Báltico el derecho a actuar militarmente contra barcos sospechosos de ser una amenaza para la seguridad nacional de estos países bálticos miembros de la OTAN. Entonces se desplegarán drones militares navales, se desplegarán aeronaves de patrulla y fragatas. Todo esto, peregrinos, a ver, es una medida para defender su infraestructura. Ahorita les voy a dar más detalles sobre los recientes acontecimientos en la región del mar Báltico. Obviamente todo esto es tomando medidas de precaución. ¿Cuál es el problema? El problema es que este aumento de la presencia militar en la región del mar Báltico aumenta obviamente el hecho de que se lleve a cabo un malentendido entre Rusia y estos países bálticos miembros de la OTAN, que podría provocar a su vez un choque militar directo entre la OTAN y Rusia. Pero por otra parte, los aliados occidentales, sobre todo los países bálticos miembros de la OTAN, aseguran que es una medida que deben de tomar porque ya son muchos accidentes que casualmente ocurren a los países bálticos miembros de la OTAN, que antes eran parte de Rusia, como Estonia, Letonia o Lituania, y a países que entraron hace poco en la OTAN, como Suecia y Finlandia. Es decir, los países bálticos miembros de la OTAN dicen, esto no puede ser casualidad. Todo esto es provocado por los rusos para sabotear nuestras telecomunicaciones y nuestra infraestructura energética. Escuchen con atención todo lo que les voy a mencionar a continuación, porque la operación denominada Baltic Sentry responde a incidentes recientes de daños en cables eléctricos, en cables de telecomunicaciones y en gasoductos tras la invasión de Rusia a Ucrania, que arrancó, ustedes ya lo saben, en febrero del 2022. La policía finlandesa hace unos días incautó un petrolero que transportaba petróleo ruso, sospechoso de dañar la línea de energía llamada Estlink 2 y 4 cables de telecomunicaciones al arrastrar su ancla por el lecho marino. Según los países bálticos miembros de la OTAN, se piensa que es casi imposible que haya sido un accidente, porque además, qué casualidad que, repito, esto se da por parte de un buque ruso en contra de países que fueron antes parte de la extinta Unión Soviética y que ahora están en la OTAN. Mucha casualidad. Casualidades que no se comen los países de la OTAN. Bueno, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó junto al nuevo secretario general del bloque de la OTAN, Mark Rutte, que el daño está definitivamente vinculado a Rusia, ya que el petrolero formaba parte de la flota en la sombra rusa y transportaba petróleo ruso. Es decir,
Ustedes recuerden, peregrinos, que Rusia, fuertemente sancionada por Occidente en cuanto a la exportación de su petróleo, para seguir vendiendo su petróleo a un precio por encima de $60 por barril a países como China e India, utilizaban buques fantasma, es decir, buques que no estaban adheridos a aseguradoras occidentales o al mercado occidental. Bueno, uno de estos buques fue el que provocó uno de los mayores daños a la infraestructura de telecomunicaciones entre Finlandia y Estonia. Y desde ahí, los de la OTAN dijeron, no, esto es una situación que ya no es accidente. Los daños son deliberados y tenemos que impedirlos. Bueno, aunque hay alertas de sabotaje en la región, el ejército polaco ha negado informes sobre un barco ruso rondeando el gasoducto Baltic Pipe. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló por su parte que barcos sospechosos podrían enfrentar consecuencias como abordajes, confiscaciones y arrestos. Los miembros de la OTAN están considerando sanciones específicas contra esta flota fantasma o flota de la sombra de Rusia y en contra de las compañías navales relacionadas para proteger infraestructuras submarinas críticas. Esto lo dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Aproximadamente 2,000 barcos cruzan el mar Báltico diariamente, peregrinos, lo que dificulta obviamente el monitoreo total de todos, aunque el hecho de que la OTAN esté llevando a cabo esta misión claramente manda un mensaje contundente en contra de China y de Rusia para que detengan cualquier intento de sabotaje en contra de la infraestructura de telecomunicaciones e infraestructura energética del bloque de la OTAN en la región del Mar Báltico. El presidente Alexander Stubb de Finlandia destacó la necesidad de realizar estudios legales adicionales para determinar las medidas que pueden tomarse contra estos buques sospechosos, respetando las normas de libertad de navegación. Porque, a ver, peregrinos, recuerden que muchas de las regiones en el Mar Báltico son zonas internacionales. Aunque todos los países que rodean al Báltico ahora son parte del bloque de la OTAN, sigue estando Rusia ahí. Rusia sigue teniendo salida al Mar Báltico, es decir, Rusia sigue teniendo derecho a transitar por el Mar Báltico. Por eso los países del bloque de la OTAN, más que intentar detener a todos y cada uno de los buques rusos, lo que están intentando dar es un mensaje de fortaleza y unidad en contra de cualquier intento de sabotaje. Sobre todo por este tema, peregrinos, que les mencioné anteriormente, de que sería imposible pues revisar con lujo de detalle a más de 2,000 buques que atraviesan diariamente el Mar Báltico. Pero ustedes, ¿qué piensan de toda la información que les di en este video, peregrinos? ¿Creen realmente que esto asustará a Rusia y a China para que detengan cualquier plan de sabotaje en contra de infraestructura de telecomunicaciones y energética del bloque de la OTAN en el Mar Báltico? ¿O es que los de la OTAN están muy paranoicos y realmente se trató de accidentes y no de sabotajes? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.